Estuvimos comentando en un tema de los anteriores que el apóstol Pablo estaba muy contento con los de Éfeso, y él les escribe diciéndoles que ha oído acerca de la fe, que ha oído acerca del amor que tienen los unos para con los otros, pero que está buena esa actitud que tienen de fe, y que está buena la actitud de amarse unos a otros, pero que él ruega, y está en Efesios 1:17, cuando dice: pero yo ruego para que les den un espíritu de revelación, un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación en el conocimiento, en un mejor conocimiento de Él. Eso es maravilloso, porque el apóstol Pablo está plenamente seguro de que muchas veces el cristiano empieza con algunas actitudes muy buenas de creer en el Señor, pero si a la fe no le agregamos fundamentos, no le agregamos conocimiento, no le agregamos sabiduría, no le agregamos revelación, no va a ser posible que permanezcamos firmes. Y si no le agregamos eso, vamos a ser cristianos emocionales. Mientras las cosas van bien, nosotros vamos bien, pero cuando las cosas van mal, nosotros nos sentimos muy mal. No deben gobernar nuestras emociones, nuestra búsqueda al Señor, sino el poder de la palabra y el conocimiento y la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Basado en ese pensamiento del apóstol Pablo, yo quiero llevarlo a un asunto que habla el Señor en Isaías capítulo 29, en el verso 13, y Él está diciendo que el pueblo tiene una actitud de buscar al Señor. Y dice la palabra: dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Mire lo que está diciendo. Ese pueblo conocía, sabía que debía tener una actitud de buscar y acercarse al Señor, pero llegó el momento en que ellos se quedaron solamente con la actitud de ir a la iglesia, de ir a la oración, de leer la palabra, de ir a Santa Cena, ir a las actividades, pero en su corazón solamente era una actitud aprendida. Y no es el objetivo de Dios llevarnos a nosotros el evangelio para que tengamos una actitud como robots, que solo obedezcamos y vayamos. No. Él quiere que vayamos a recibir un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación, para que, conociendo quién es el Señor, nos acerquemos a Él por lo que Él es, no por lo que necesitamos de Él. Porque cuando nos acercamos al reino por lo que Él es, las otras cosas van a ser añadidas a nuestras vidas, dice la palabra. Entonces Él, en el verso 14 del mismo capítulo 29 de Isaías, está diciendo: por tanto, he aquí volveré a hacer maravillas con este pueblo. Voy a hacer prodigiosas maravillas, y perecerá la sabiduría de sus sabios, y eclipsará el entendimiento de sus entendidos. ¿Cuál es el prodigio que Él va a hacer? ¿Cómo le dije que se llamaba mi tema? Un prodigio grande y espantoso. Si pasamos ese verso
14, a la Reina Valera, nosotros vamos a encontrar que dice: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la prudencia de sus prudentes. Es bien interesante, hermano, porque miren, la sabiduría de los hombres no impresiona a Dios. Si Dios es el dueño de la sabiduría, de la inteligencia, del entendimiento, hermano, la sabiduría de los hombres no impresiona a Dios. Pues se lo va a plantear de otra manera. Cuando José y María pierden a Jesús, yo creo que está en Lucas, ¿verdad? Al tercer día lo encuentran, y lo encuentran sentados con los sabios, con los doctores. Y los sabios, los doctores, estaban sorprendidos de la sabiduría del niño. Note bien, no Jesús estaba sorprendido de la sabiduría de ellos, sino ellos estaban sorprendidos. Y aconteció que 3 días después, verso 46 del capítulo 2 de Lucas, le hallaron en el templo sentado en medio de ¿quiénes? De los doctores, oyéndoles y preguntándoles. En el verso 47 dice que y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas, dice. No de los doctores, sino de Jesús. Entonces quiero decirle algo. El prodigio grande y espantoso es que el Señor le iba a quitar la sabiduría a los sabios de la tierra, y Él se la iba a dar a quien quería y a quien quiere. El Señor Jesús un día tiene una expresión y dice: Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y las revelaste a los niños. ¿Sabe eso? Qué impresionante, miren. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños. Qué tremendo. Ahora mire, pues, voy a aterrizar mi idea para que podamos irnos entendiendo, o por lo menos me dé a entender. Cuando habla de la sabiduría de los hombres, se habla de una sabiduría racional que surge de la razón, de la capacidad que le ha sido dada al hombre de ejercitar sus pensamientos. Fíjense qué tremendo es. Para formar el conocimiento, la ciencia, desde el punto de vista de la filosofía, así viéndolo desde el punto de vista humano, humanista, la filosofía tiene una rama que se le llama epistemología. Y dentro de las corrientes que estudia la epistemología está el racionalismo.
y está el empirismo. El racionalismo se va en función de lo que desarrolla el pensamiento del hombre en sus razonamientos. El empirismo lo basa en su experiencia. Vino un sabio de aquellos tiempos, según el hombre, que se llamaba Augusto Comte, que es uno de los padres del positivismo, y formula y une el racionalismo y el empirismo, el razonamiento y la experiencia, para poder formar una nueva corriente que le llaman el positivismo. Para poder medir y cuantificar y reflexionar sobre el conocimiento que se forma en el hombre. Ahora, déjenme plantearles, no es una clase de la universidad, pero solo le quiero abrir su pensamiento un poquito. La filosofía, desde el punto de vista científico o humano, la consideran la madre de las ciencias. Algunos dicen que su hija mayor es la matemática porque le ayuda a solucionar problemas. Y algunos otros dicen que su hija más pequeña es la psicología porque le ayuda a solucionar sus traumas. Pero lo que está diciendo el Señor es que todo ese conocimiento que el hombre iba a hacer por sí mismo era un conocimiento racional, humano. Y no le iba a permitir conocerlo a él como Dios. El apóstol Pablo lo plantea de otra manera en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 19. Usted se recuerda que Corinto era una de las ciudades muy cultas, en las cuales también había un montón de destraves, pero había mucho académico. Y dice, porque está escrito, dice el apóstol Pablo: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Cuál es el prodigio grande y espantoso que Dios iba a hacer? Quitar la sabiduría, confundir al hombre, desechar el entendimiento. Porque mire usted en el verso siguiente, se pregunta y dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Ahora, ¿qué es la necedad? Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Eso, en el pensamiento del positivismo, Augusto Comte dice, en su pleito con Dios, dice: si hay alguien que adorar en este tiempo, dice ahí por el siglo XV más o menos, está diciendo: si hay alguien a quien adorar en este tiempo, que se adore a los sabios, dice, que son visibles y aportan su ciencia. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Dios hizo a esta sabiduría necedad, porque dice el necio en su corazón: no hay Dios. Usted dice: hay Dios. No solamente cuando le pasa algo: ay, Dios mío, pero no, sino hay Dios, al cual adoramos, exaltamos y amamos con todo nuestro corazón. Entonces, mire, el prodigio grande y espantoso, mire el verso 20. Cuando dice:
No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad. Ahora mire el siguiente verso. ¿Por qué es un prodigio espantoso, grande y espantoso? Porque ya que en la sabiduría de Dios, ¿cuál? El mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Según la sabiduría de Dios, el mundo no conoce a Dios en su propia sabiduría. Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Esa es una locura. No, a usted le dicen loco de repente, pues está loco, porque no piensa conforme al mundo piensa. Mire, pues sigamos pues verso 22. Leamos ya que usted no leyó la palabra. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo. Mire, los griegos piden filosofía, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Pero mire el verso 24, y ya ahí lo dejo en paz ya. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Ya me di a entender? Gloria a Dios. Pues eso era lo que yo quería. Porque la sabiduría del hombre en lo racional puede decir que tiene fe. ¿Sí? Yo tengo fe, dice, tengo fe. Sí. Su fe lo pone en el cielo, pero su razón lo mantiene en el suelo. A ver. Mucha gente dice, yo creo en Dios, porque sabe que hay Dios. Y eso lo lleva a pensar que en el cielo, del cielo viene su socorro, como dijo David. Pero si no se le ha revelado la sabiduría, quiere solucionar, quiere soluciones racionales. Por eso al cristiano que no se le ha revelado Cristo como fuente de sabiduría, le pide a Dios y quiere como Él quiere, cuando Él quiere y como en la cantidad que quiere, porque no conoce la soberanía de Dios. Y una de las partes de la sabiduría para entender a Dios es conocer que es soberano. Qué tremendo, hermano. Yo no quiero que vaya a decir usted, qué tremendo mensaje, hermano, y contame qué fue. Pues no lo entendí, pero fue tremendo, hermano. Bless you, salud. Mire, es interesante ver que el hombre va a crecer en su conocimiento, en su ciencia. El mismo Daniel dice que en los últimos tiempos la ciencia aumentará. El conocimiento científico, que es el descubrimiento que el hombre va haciendo en función de sus posicionamientos racionales, va a crecer. Y está creciendo. Pero se está olvidando de la verdadera sabiduría. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. ¿Ok? Sigamos otro poquito acá.
Entonces le están diciendo a los fariseos: este pueblo de labios me honra, viene a su culto, pero viene porque aprendió una tradición, no porque se le haya revelado Dios a su vida. ¿Cuánto cristiano hay que no se le ha revelado Dios a su vida, hermano? Que lo busca por lo que le puede dar, que lo busca porque le tiene miedo al infierno, que le busca porque tiene miedo al castigo. Hermano, Dios no está buscando gente que lo busque porque tiene miedo, sino que le está diciendo que conozca en la sabiduría de Dios su amor. Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Conocer a Dios. Entonces mire, el punto del prodigio grande y espantoso es que el hombre, en la línea que agarra del conocimiento y quita a Dios de en medio del centro de su revelación y el centro del fundamento de la sabiduría, el hombre va en pos de sus pensamientos racionales y va en pos de su propia destrucción. Los países desarrollados, en algunos como los Estados Unidos, están quitando a Dios de en medio de su enseñanza. Leí un artículo, un libro de Neil Armstrong. ¿Se recuerda de Neil Armstrong? El que subió a la luna. Dice que cuando estaba allá, él dijo: es innegable que el universo se ha hecho por sí mismo. A este universo lo tuvo que hacer un creador para hacerlo perfecto, sujeto a leyes. Entonces, mire, hermano, cuando el apóstol Pablo está diciendo allá en 2 Corintios 10:4, está describiendo una batalla entre lo racional y la fe, porque dice que las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Verso 5: destruyendo especulaciones, porque la ciencia primero especula, luego lo somete al razonamiento y alguna vez es altivo. Entonces dice: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra ¿qué? Contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Verso 6: y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Bueno, ¿contra qué se levantan los razonamientos? Contra el conocimiento de Dios. Es imposible que el cristiano permanezca en un rito aprendido, teniendo la palabra que enseña el conocimiento de Dios. Pablo le está diciendo a los de Éfeso: me alegra que estén creciendo en la fe, me alegra que tengan actitud de amor los unos con los otros, pero yo ruego que a ustedes les den espíritu de sabiduría y espíritu de revelación para un mejor conocimiento de Él. Entonces vemos que Dios desecha el entendimiento de los hombres que están basados en su problema racional. Y está bien lo racional porque ayuda a solucionar problemas físicos.
pero no es el todo del hombre formarse en lo racional, en la sabiduría de los hombres. Cada uno de nosotros ha tenido un privilegio, en cada uno en su oportunidad, quizá de ir a la primaria, a la secundaria, a un bachillerato, quizá otros a la universidad, pero cada uno ha tenido una oportunidad de formarse en un conocimiento humano. Y que muchos hermanos creyentenques que llegan a iniciar a la universidad, es que yo sí creo que no hay Dios, dice. Pobrecitos, digo yo. Tuve un catedrático, varios catedráticos ateos, y me dice uno: mira, te voy a regalar un libro, yo supe que sos pastor, te voy a regalar un libro, a ver si te animás a leerlo, me dijo. Se llama El Anticristo, de Friedrich Nietzsche. Lo leí. Te voy a regalar otro. Me regaló otro que se llamaba La muerte de Dios, y habla de los procesos de ceguera de la sociedad por la religión. Yo le dije: mira, desde mi entendimiento bíblico, estos dos libros están escritos por un resentido social. ¿Por qué? Me dice. Es uno de los más grandes reconocidos filósofos en Alemania, el Friedrich Nietzsche. Pues será del hombre. Yo te voy a decir, leyendo los dos libros que me diste, encontré que él era hijo de pastores. Y no quiso acomodarse a la norma que los padres le daban para vivir en su casa. Se rebeló de adolescente y se fue de su casa. Se dio la vida más perdida, que terminó sifilítico. Se enamoró de una poeta muy linda. Cuando la poeta se dio cuenta de que era sifilítico, en aquel tiempo no había tratamiento de sífilis, creo que todavía hoy tampoco, lo desechó. Se enamoró de su propia hermana. Tenía algunos conflictos serios, le dije yo. Entonces yo no le voy a poner atención a un atarantado de esos. La palabra es verdadera. Sí, pero es un gran filósofo. Sí, lo respeto en su filosofía, pero la filosofía son pensamientos racionales. Léele su biografía, le dije. Y yo no enseño religión, enseño modelo de vida, porque tiene razón que la religión estupidiza, le dije. ¿Y por qué estupidiza? Pablo lo dice, no lo digo yo, lo dice Pablo. Gálatas estúpidos, les dice. ¿Has leído eso? Unas versiones son más suavecitas y dice Gálatas insensatos, les dice. Es más culto eso, ¿verdad? Este otro le dice Gálatas estúpidos. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó para que, habiendo empezado en la fe, terminen en la carne? El conocimiento carnal es racional. Porque el verdadero conocimiento del cual Dios nos está hablando no es un conocimiento que viene del hombre, es una revelación que Dios trae por medio de su Hijo llamado Jesucristo. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? Pablo, mire en una versión que dice Gálatas estúpidos. ¿Cómo va a pensar que la gente que tiene una verdadera revelación de la sabiduría de Dios va a estar metido en los asuntos religiosos? La religión es el folclore de un pueblo, es la cultura de un pueblo, son sus creencias, sus tradiciones, sus costumbres. Esa es religión.
es lo que el hombre hace para quererse acercar a Dios. Pero el evangelio es la revelación de Jesucristo. Es la revelación de Dios mismo, porque lo está diciendo el apóstol Pablo cuando dice la imagen misma de su substancia. Que Cristo es la imagen misma de su substancia. Lo que Jesús dice: si me han visto a mí, han visto al Padre. Aquí vemos que no solamente Dios destruye y desecha el entendimiento de los hombres, hermano, sino que nos invita a cada uno de nosotros a ser partícipes de la obra, de la proclamación de la sabiduría y la revelación de Cristo, hermano. Tenemos que tener espíritu de revelación, hermano. Pablo dice: yo ruego para que les den espíritu de sabiduría, yo ruego para que les den espíritu de revelación. La única forma segura es que el conocimiento que en la razón entiendes se te revele al corazón, hermano. A ver. Muchas veces la gente lee la Biblia y sabe que ahí está, pero cuando se le aflora la revelación dice: wow, no lo había entendido así, ahora lo entendí. Se le revela. La revelación de Dios es un acto soberano de Él, hermano. La revelación de sabiduría y la revelación del Espíritu Santo es algo que es un acto soberano hacia su vida, porque Dios se lo da a quien quiere, no a todos. Usted se recuerda que estaban apedreando a Esteban y lo estaban matando a pedradas, y él dijo: veo el cielo abierto. ¿Estaban viendo los demás el cielo abierto? No. Al que le estaban revelando el cielo era Esteban. Y veo al Hijo del Hombre a la diestra de Dios, parado, de pie. O sea, el mismo Señor Jesús se pone de pie, hermano, ante la solemnidad de la certeza con que Esteban estaba dispuesto a morir por la causa de él. Aquellos siguieron buscando, hermano, pero mire, yo no quiero maltratar a los que no atinan, ¿verdad? Pero ahí está, ¿verdad? Mire qué tremendo ese verso, hermano. Gálatas estúpidos, dice. ¿Quién los ha embrujado? ¿Quién los ha fascinado? Dice también una versión. ¿Quién los ha sugestionado después que ante sus ojos presentaron a Jesús Mesías en la cruz? Eso, mire, hermano, impactante que tengamos revelación. A Esteban, como le digo, lo están matando y él está viendo el cielo abierto, y los que están a su alrededor, piedras están viendo. Mire, Dios en su acto soberano de revelarse se descubre al que le quiere revelar y se oculta de los que no se quiere revelar. Se está revelando a Esteban y los que están a los lados ni lo ven. Ahora le hago una pregunta a usted: ¿conocerían la palabra los que estaban apedreando a Esteban? Sí la conocían, pero no se les había revelado. Le voy a poner otro ejemplo, pues, si así puedo seguir. Juan el Bautista está en el Jordán y ve descender el Espíritu Santo en forma de paloma, y ve que el Espíritu Santo posa sobre la cabeza del Señor, y le revelan que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le hago la misma pregunta: ¿vieron lo mismo los que estaban alrededor? No.
Pero para dar testimonio y certeza de eso, Dios abrió el cielo y habló y dijo, ¿qué dijo? Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Eso sí lo oyeron los otros. Por eso le digo que es soberano. Con razón el apóstol Pablo está diciendo: yo ruego para que les den espíritu de sabiduría y de revelación. Está bueno que crezcan en su fe, está bueno en la actitud de amarse unos a otros, pero yo lo que quiero es que venga sobre ustedes espíritu de revelación, espíritu de sabiduría para un mejor conocimiento de Jesús. ¿Cuántos quieren conocer más de Jesús? Entonces quiere decir que mucha gente puede estar cerca de Jesús y no verlo, no conocerlo, porque no se le ha revelado. Ay, hermano, yo me gozo con esto. ¿Sabe por qué? Porque lo que le estoy diciendo tiene fundamento bíblico, hermano. Puede estar cerca, enfrente de usted, y quizá si no se le ha revelado, usted no lo conoce. María llega temprano a la tumba cuando estaba la proclama de que iba a resucitar. ¿Se recuerda? Ellos iban para poderle embalsamar. Y cuando María lo ve que la tumba está vacía y ve al Señor, lo confunde con un hortelano. Va y le dice: ¿dónde pusiste a mi Señor? ¿Dónde lo pusiste? Y era el Señor, hermano. Entonces, hermano, necesita la revelación. Necesita la revelación. Porque si no, lo va a confundir con el que no es. Otro ejemplo: los que van a Emaús, el Señor va platicando con ellos y estos discípulos le dicen: tú eres el más atrasado en noticias de lo que ha pasado acá. ¿Y qué pasó pues? Le dice. Jesús el profeta, dice. Ya no era el Señor, ya no era el maestro. Jesús el profeta, en el que nosotros teníamos mucha esperanza, lo mataron. Así, y él les empieza a platicar. ¿Qué necesitaban eso? Revelación. Hasta cuando vieron que partió el pan, se le abrieron los ojos y dijeron: es el Señor. Y cuando lo buscaron ya no estaba. ¿Y sabe qué decían estos bandidos? Todavía decían: no picaba en nuestro corazón algo cuando él hablaba en el camino. O sea, él quería revelársele, y la dureza de ellos, no, sus sentimientos, no los dejó que se le revelara, hermano. La razón, lo almático, no dejó que se le revelara. A veces hay conocimientos en nuestro intelecto, hay actitudes en nuestra voluntad, aprendidas, religiosas, que no dejan que el Señor se revele a la vida del cristiano. Hay que derribar para que el Señor se revele. Amén. Ya voy terminando la introducción, hermano. Hermano, usted estaba hablando de filosofía, ya estaba hablando de no sé qué. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 20, dice que no hablemos de huecas sutilezas y vanas filosofías. Sí, yo le estoy diciendo que eso es un conocimiento racional del hombre. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de los que falsamente, ¿qué dice? De lo que falsamente se llama ciencia.
Mire, a veces miro eso de palabrerías, a veces miro las discusiones que arman en las redes sociales, hermano. ¿Para qué se mete usted a discutir en las redes sociales? Evite las vanas palabrerías vacías, dice. Ni lo van a convencer ni va a convencer al otro. Respete y que se haga quien quiera, pero hay salvavidas: Cristo Jesús. Quiero que mire el verso 21. De lo que falsamente se llama ciencia, la cual profesando algunos se han desviado. ¿De qué? De la fe. La gracia sea con vosotros. Yo no estoy desvalorizando que usted sea un profesional. No. Le va a servir, le ayuda a pensar. Pero la verdadera sabiduría es la que viene de Dios. La verdadera inteligencia, el verdadero entendimiento es el que viene a través de la revelación de la palabra de Dios. No nos dejemos engañar por falsos defensores de la fe, porque defienden mucha gente una fe equivocada, no en Cristo Jesús. Mire, la actualidad es que hay maestros formados de diferentes opiniones, no tienen una formación en la revelación de la palabra. Hay mucho maestro ahora para la iglesia, se les llama maestros eclécticos, o sea, formados por diversas opiniones, no tienen una línea doctrinaria, no saben qué creer, terminan creyendo en Alcacelser, pero bueno. Hay escribas y fariseos modernos que cuelan la paja y se tragan la viga. Hay racionalistas muertos, maestros racionalistas muertos, los que no creen en Dios. Hay falsos doctores, hay padres seráficos. ¿Sabe qué es lo seráfico? Son aquellos que pretenden tener un carácter bondadoso y tranquilo. Cuentos, no se trata solamente de tener una actitud, se trata de tener revelación de la palabra del Señor. Hay mercaderes de la religión, y a la gente que no se le ha revelado el verdadero evangelio caen presas del mercado del evangelio. El evangelio no es un mercadeo. El evangelio es poder de Dios para salvación. Démosle un aplauso al Señor y ya seguimos. El evangelio no se basa en razonamientos humanos. Pablo dice, él mismo dice: a mí el evangelio me lo revelaron. Yo no recibí el evangelio de maestro alguno, yo lo recibí por revelación. Hermano, no puede usted vivir de la revelación de otro, viva de la revelación del evangelio. Es tiempo que el cristiano tenga revelación y tenga sabiduría, hermano. Porque Dios prende, oiga, captura a los sabios en su propia astucia, dice. Y el consejo de los sagaces pronto se frustra. Está en Job capítulo 5 verso 13. Proverbios 14:8 dice: la sabiduría del prudente está en entender su camino, mas la necedad de los necios es engaño, dice. Una forma de tener sabiduría y tener revelación es aquella de que no pueden salir agua amarga, agua dulce de su propia boca, de una sola misma boca. Solo está hablando Santiago.
en el capítulo 3 y verso 14, creo que está, capítulo 3 y verso 14 de Santiago. ¿Acaso una fuente por la misma apertura echa agua dulce y agua amarga? Ah, no, agua dulce, agua salada es la canción de Julio Iglesias, ¿va? Vean verso 12. ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede salir agua dulce. Entonces ahí está, agua dulce. ¿Qué le está hablando? Que la sabiduría trae definición. Pero la sabiduría que produce esto, en el verso 15 creo que está, dice que esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, es de la tierra. Hay una versión que dice, en lugar de natural, dice es animal, diabólica. ¿Cómo es la sabiduría del mundo? Terrenal, animal y diabólica. Hermano, usted mismo estudió, sí, pero no es mi fuente de sabiduría el mundo. Mi fuente de sabiduría es el Señor. Vemos la necesidad de que la iglesia sea edificada con sabiduría y bajo la revelación de la palabra, hermano. No que lo entretengan, sino que lo fundamenten, hermano. Que lo edifiquen. La sabiduría edifica, hermano. La sabiduría edifica. Así dice Proverbios 9:1. Fíjense que dice: la sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus 7 columnas, dice. La fuente de sabiduría primero es Dios. Si buscamos dónde está la fuente de la sabiduría, para que nosotros sepamos dónde encontrar la sabiduría, dice la Biblia en Job, dice que Dios conoce el camino de la sabiduría, de la inteligencia y del entendimiento, dice. Así dice Job. Y fíjense qué impresionante, porque si la sabiduría edifica, en el Salmo 127:1 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces está diciendo, la sabiduría, la fuente que edifica es Dios. Es Dios. Isaías 25:1 dice: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré, te alabaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Yo leí la Reina Valera, pero mire esta, dice: tú eres mi Dios, te ensalzaré, daré alabanzas a tu nombre porque has hecho maravillas, designios concebidos desde tiempos antiguos con toda fidelidad. Entonces Dios es fuente de sabiduría, ¿no? En primera instancia, Dios es fuente de sabiduría. Leemos y decimos: ah, sí, es que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. ¿Sabe qué es temor? Es ser reverente. El temor, cuando se traduce, es la reverencia al Señor, la capacidad de darle honra, la capacidad de darle gloria al Señor trae sabiduría. Ese es el principio de sabiduría.
El principio de la sabiduría es el temor al Señor, es la reverencia al Señor y el conocimiento del Santísimo. Aquí dice el conocimiento del Santo. Hay una versión que dice el Santísimo. Es la inteligencia. Entonces, miren, hermano, temer y reverenciar al Señor y conocerlo. Por eso Pablo está diciendo: yo quiero que les den espíritu de revelación y espíritu de sabiduría para un mejor conocimiento de Él, porque entonces van a poder edificar. Si conocen a Dios, van a poder edificar. Los ministerios son los que capacitan a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Es sabiduría. Eso está en Efesios 4, ¿qué? 12, ¿verdad? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. Si la sabiduría edifica, los ministerios tienen que aprender sabiduría. Debe tener espíritu de sabiduría y espíritu de revelación para un mejor conocimiento de Él. Por eso el apóstol Pablo está diciendo también: a mí me agrada la actitud de amor que ustedes tienen los unos con los otros, hermanos de Éfeso. Porque el amor edifica. 1 Corintios 8:1 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Todavía está ahí? ¿Puede decir gloria a Dios? Ay, santo Dios. El hombre sabio edifica también. Pero ¿se recuerda quién es el hombre sabio? No somos los doctores. Ahora ya puedo decir así ahora. No somos los doctores, no. Somos los que hemos conocido a Dios. Los que conocemos a Dios, los que conocemos su palabra, podemos edificar. Mateo 7:24 dice: cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó sobre la roca, su casa sobre la roca. ¿Cuántos llevamos? 5, ¿verdad? Dice también Proverbios 14:1 que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Hay gente necia. No estoy diciendo mujeres, no, gente, dije, necia. Porque tienen cosas aprendidas como los fariseos, que de labios honran, pero su corazón está lejano de Dios. La palabra edifica. La palabra es fuente también de sabiduría, hermano. Por eso el Señor dice: no salga. El apóstol Pablo está escribiendo a los de Éfeso en el capítulo 4, en el verso 29, le dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Yo podría seguir, hermano. Job 28:12 dice, es una buena pregunta, mas la sabiduría dice: ¿dónde se hallará? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? En lo racional podríamos decir: hermano, está en el alma, porque está en el intelecto. Y la sabiduría es en el conocimiento que se adquiere. Eso sería racional. Eso sería racional. Pero en el verso 13 no conoce, mire, no conoce el hombre su valor, ni se halla en la tierra de los vivientes. Entonces, ¿en dónde está la sabiduría?
viene del Señor, hermano. No sé si usted vio una película que se llamaba La flauta silenciosa, ¿no? Con David Carradine. Es una película que usted es cristiano, pues hermano, perdone que yo le esté hablando de una película donde el tipo es ciego. Y tiene que irse desde su tierra hasta una isla donde está un templo, donde está el libro de la sabiduría. Y él tiene su flauta. Usted ha conocido aquellas cerbatanas que usan así. Ya sé que usted sabe, entonces sabe de armas. Él lleva una flauta como una cerbatana grande. Y como no mira, se tiene que pelear con un montón, pero es experto en artes marciales. Entonces se guía por el sonido que hace la flauta, que él oía, pero los que estaban peleando con él no lo oían. Solo él entendía, por ejemplo, cuando pasaba acá, a qué distancia, según el sonido que hacía, a qué distancia estaba. Entonces atacaba. Y oía bien cuando pasaba a lugares vacíos donde no estaba su enemigo. Total, la flauta silenciosa, por eso se llama la flauta silenciosa, llega al punto donde lo van a traer y lo llevan vence todo y lo llevan al templo este. Y cuando abren el libro de la sabiduría, a él le iban a dar la oportunidad de que fueran abiertos sus ojos. Pero como era filosofía china, cuando abren el libro era un espejo. Entonces cuando lo que mira, su propia cara, y decía abajo, no hay sabiduría más grande que la que está dentro de ti mismo. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque en lo racional podría decirle el mundo, no hay sabiduría más grande que la que puedes aprender aquí, pero aquí hay sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué diabólica? Porque los más grandes descubrimientos de la sabiduría del hombre los han usado para maldades. Los más grandes descubrimientos científicos que hay están basados en el armamentismo. Lo que ya nos llegó a nosotros de celulares y todo, es que tiempo lo desecharon ahí. Ellos tienen mucho más sofisticada su tecnología. Entonces es algo sobre lo que van a llevarlo a conocer lo terrenal, lo animal, lo diabólico. Ahora mire, Job 28, pues para que no se pelee conmigo. Job 28, 23. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, dice. ¿De qué? De la sabiduría. Verso 24. Porque Él observa, porque Él contempla los confines de la tierra y ve todo bajo los cielos. Verso 25. Cuando Él dio peso al viento y determinó las aguas por medida. Verso siguiente. Cuando puso límite a la lluvia y camino para el rayo. Verso siguiente. Entonces Él la vio y la declaró, la estableció y también la escudriñó. Verso 27, mire el 28. Y dijo al hombre, ¿a quién le dijo? ¿Quién dijo? Dios. Dios dijo al hombre: he aquí, el temor del Señor es sabiduría. Y apartarse del mal
inteligencia. Pero Pablo está diciendo, no hablamos de la inteligencia hoy. Hablamos de que Pablo está diciendo, está muy bueno que tengan espíritu, que tengan una actitud de fe y que tengan una actitud de amarse unos a otros, pero yo ruego que les venga espíritu de revelación, que les venga espíritu de sabiduría, para que puedan conocer mejor al Señor. ¿Qué sería lo contrario a la sabiduría? La necedad. ¿Qué sería lo contrario a la revelación? La ceguera, las tinieblas. ¿No dice la Biblia que el mismo enemigo cegó nuestro entendimiento? Pero vino el Señor y quitó ese velo de nuestra vida para revelarse a nuestras vidas. Entonces, Éxodo 15:11, con eso termino, aunque no el tema, pero por lo menos hoy nos habla y dice: ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Y él está diciendo: voy a hacer, ¿cómo le puse al tema? Un prodigio grande y espantoso. Y es que el hombre va a llegar a conocer sabiduría, pero humana, animal, terrenal, diabólica. Pero el que me conozca a mí va a conocer la verdadera sabiduría. El que escudriñe mi palabra va a encontrar vida eterna. Tremendo. Entonces está bueno que usted estudie, no me aparto. Pero no lo va a cambiar el pensamiento de un atarantado. Ah, sí, hermano, es que viera qué bueno ese mi maestro, qué bueno ese mi catedrático, fiera que sí está bueno que sea bueno en su filosofía, pero usted tiene un verdadero conocimiento en Cristo Jesús. Y si no solamente tiene conocimiento y no tiene revelación, busque la revelación y la sabiduría del Señor y presente defensa. Le están diciendo a los hermanos: ustedes defiendan la fe, argumenten para que puedan defender la fe. Aún Judas dice que prestemos defensa a nuestra fe, a la santísima fe, dice. Entonces la fe no es un asunto absurdo. No, son convicciones, son certezas, son seguridad de que vamos a alcanzar las cosas que tenemos esperanza de alcanzar, las cosas que no vemos pero que son. Pero que en algún momento la razón, nuestra fe puede estar en la razón. ¿Y cómo puede estar la fe en la razón? Cuando nosotros vimos al hermano fulano cómo estaba y el Señor lo sanó, fíjese. Entonces nuestra fe se vuelve racional. Necesitamos ver que nos den espíritu de sabiduría y espíritu de revelación, para que no vivamos por la revelación de aquel, sino por nuestra propia revelación. Juan expuso el evangelio por su propia revelación. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esteban, Pablo. Vamos a encontrar a la gente que estaba exponiendo un evangelio por revelación, no por conocimiento nada más. Porque el conocimiento envanece, dice, pero el amor edifica. Y una de las cosas que trae el espíritu y sabiduría y revelación es amor. Es amor. Dejémoslo aquí, porque yo sigo y usted dice: párele. Ya me están llamando ahí y eso no está bien, ¿verdad? O están reverentes también ahí, ¿verdad? ¿Qué era lo que Dios iba a hacer? Un prodigio grande y espantoso.
¿Cuál era el prodigio grande y espantoso? Quitarle la sabiduría a los sabios. ¿Dónde está la sabiduría de los sabios para que explicaran a Dios? ¿Dónde estaba la sabiduría de los escribas que traducían su palabra para que explicaran a Dios? ¿Dónde estaba la inteligencia de los entendidos? Un gran prodigio, quitarle al hombre para que el hombre se desarrolle por sí mismo y no conozca a Dios. Por eso le hablé del racionalismo, del empirismo, del positivismo, de la epistemología, de la filosofía. A veces estaba hablando raro el apóstol, dice, pero déjelo, un día lo vamos a entender. Y es algo interesante, que resulta que es la línea por donde el hombre se fue, abandonando el conocimiento de Dios.